Seguro algún adulto te dijo cuando estabas en tu adolescencia que la adultez era la etapa más difícil de tu vida. De alguna forma menospreciando ese sentir adolescente, ¿cierto? Menospreciando los problemas que ocurren en la adolescencia, dando a entender que de alguna forma no son tan importantes. Y es que cuando esto ocurre, cuando el adulto eh, sobreestima de alguna forma o infraestima de alguna forma lo que está ocurriendo tanto en su vida como en la del adolescente, termina por generar un resentimiento profundo, ¿cierto? Eh, que posteriormente se ve en muchos eh, como una forma de rebeldía, ¿cierto? Y en otros como una aceptación a que en verdad tenían razón, en verdad que los adultos tenían razón. Creo que para algunas personas, particularmente de altas capacidades, altamente sensibles, o que son profundamente críticos con respecto a lo que los rodea, esto les genera una suerte de disonancia. Todos te dicen que la adultez es lo más difícil, pero al parecer, si la adultez es lo más difícil, viendo cómo está tu adolescencia, finalmente resulta súper complejo entender qué es lo que está pasando en este mundo. En este video, el propósito es exponer que definitivamente aquello que te dicen los adultos muchas veces no es real y que la adolescencia realmente es jugar el modo difícil de la vida y la adultez muchas veces resulta simplemente en el modo fácil de la vida. Vamos a un punto importante. Diferenciar entre un infante y un adulto no siempre resulta súper sencillo y históricamente las culturas han realizado una serie de rituales para poder determinar el paso entre la infancia y la adultez. Por ejemplo, eh, estas culturas que utilizan hormigas bala para mostrar a los infantes, ¿cierto? El paso hacia la adultez, una suerte de ritual. Otras culturas, por ejemplo, utilizan otro tipo de rituales. Ahí depende un poquito de cada cultura. En Occidente no tenemos una suerte de ritual claro establecido, porque también se habría que establecer qué es Occidente, ¿no? Pero entendiendo la sociedad en la que vivimos regularmente, podemos encontrar una serie de patrones, ¿cierto? Que son consonantes con estos rituales. Por ejemplo, el paso a la adultez está marcado por la mayoría de edad, ¿cierto? Por los 18 años, por el graduarse también de la educación media o la educación eh, preuniversitaria, ¿no? O, por ejemplo, en otros casos también tener tu licencia de conducir, por ejemplo, en Estados Unidos. Y es que todos estos rituales resultan profundamente necesarios para poder eh, pasar, ¿cierto? De una etapa, la etapa de la adolescencia. El problema es que si nosotros entendemos el desarrollo del ser humano solamente a través de un número que sería la edad, estamos cayendo en una problemática sumamente profunda. Estamos estableciendo que esta cosa tan compleja como el desarrollo del ser humano solamente tiene que ver con una cosa etaria y claramente esto no es así. De esta forma, no podemos delimitar la frontera, ¿cierto?, del desarrollo de la infancia, la adolescencia y la adultez solamente a través del paso de la edad. No, a los 12 años no necesariamente te conviertes en un adolescente desde mi perspectiva. Y a los 18 años tampoco te conviertes en un adulto. Creo que definitivamente existe una correlación, eh, por supuesto que la existe, pero no necesariamente siempre es así y por eso creo que definir bien estos puntos antes de comenzar a establecer si es que realmente la adolescencia es la parte difícil de la vida y la adultez es la parte fácil, se hace completamente necesario. Y es que la verdad, existen muchos infantes que por las cosas de la vida deben comportarse como adultos, ¿no? Y es que también existen muchos adultos que por cosas de la vida se comportan como infantes. Y, y es... Perdón, entró mi gatito. Ahí está, escúchelo, miau, miau. Bien. Primero entendamos algo básico. Ay, pinche. Es que lo que pasa es que estoy aquí con los perros, mira. Estoy aquí con los perritos. Y el gato como que les da un poco de susto, entonces finalmente no entra. Entonces espérenme un rato. Bien, como estaba diciendo, vivimos en una sociedad que está profundamente infantilizada, pero para poder asumir esto, primero tenemos que definir, insisto, infancia, adolescencia y adultez. Y es que vamos a establecer una serie de reduccionismos clave para poder funcionar y poder comentar de forma profunda lo que realmente quiero explicar. Cuando nos referimos a infancia y adultez, estamos cayendo en un reduccionismo, ¿cierto? En disminuir
una cosa compleja, como podría ser el desarrollo del ser humano a lo largo de su vida, en una serie de grupos que necesariamente pierden cierta información, pierden complejidad. De esta forma, creo que necesitamos hacer esto, y esto es lo que se llama un proceso de abstracción, que es vital para poder comunicar, ¿no? Entonces, no vamos a discutir si está bien o está mal hacer reduccionismo, por supuesto que es válido, pero creo que estos reduccionismos a veces resultan muy básicos y debemos entender de forma mucho más compleja todo este sistema para poder finalmente establecer una serie de relaciones más profundas entre sus partes. De esta forma, yo propongo una distinción, una dislocación de conceptos. Y esta dislocación de conceptos es la que voy a exponer ahora. Primero, definamos al infante. Desde mi perspectiva, el infante es aquel individuo de la sociedad que se encuentra profundamente subvencionado, de tal forma que todo aquello que ocurre en su vida se encuentra condicionado por su entorno. En este caso, por ejemplo, por la relación con sus padres, por la relación con su colegio, por la relación con su entorno más cercano. Y esta condicionalidad termina, de alguna forma, cuando se desarrolla el ego, que creo que es el punto álgido, ¿cierto? La finalización de esta infancia. La infancia de alguna forma también dura hasta que se termina este ego, hasta que se termina de desarrollar esta identidad, que suele ocurrir en torno a los 7 u 8 años, donde el chico o la chica, que creo que también tienen un proceso diferente, donde los chicos suelen tardar un poquito más en el desarrollo de esta identidad, em, deciden quiénes son, ¿cierto? Y para definir quiénes son, por supuesto, tienen que establecer una frontera con respecto primero a sus padres, primero al entorno que los rodea. No significa de alguna forma que, no significa que no se siga desarrollando la identidad a lo largo de la vida, creo que es algo dinámico que se va mutando, pero definitivamente llega un punto de saturación en el que creo yo que estamos en la presencia del comienzo de la adolescencia. Esta adolescencia, desde mi perspectiva, y bueno, bajo esta premisa podemos entender que existen adultos que todavía no tienen una identidad completamente desarrollada o muy desarrollada, o suficientemente desarrollada para el siguiente paso del desarrollo del ser humano, que por tanto, desde mi perspectiva, son infantes hormonados. Entonces, resumamos, el infante es, lo digo textual, según lo tengo aquí escrito, es aquel que se encuentra profundamente subvencionado por su entorno y adopta los objetivos de las entidades que lo sostienen, viviendo en un estado de exploración constante. Creo que podemos también incluir dentro de la definición de infante esta condición, ¿cierto? En ingeniería informática, en ecología, tenemos un concepto que es el concepto de exploración versus explotación, que son de alguna forma dos condiciones que tienen los sistemas para su funcionamiento en un entorno. De esta forma, el proceso de exploración es aquel proceso en el que básicamente el individuo em, no tiene un objetivo y un sentido súper claro, sino que va desarrollando este sentido y este objetivo a lo largo del tiempo, principalmente de una forma ramificada, de tal forma que no existe algo en concreto que tenga una direccionalidad o un peso o un sesgo, por decirlo de alguna forma, que guíe al individuo hacia un punto concreto, sino que lo que ocurre finalmente es que a través de un proceso de ramificado el individuo va determinando constantemente distintos puntos en los que tiene que explotar. Creo que no funcionan simplemente como dos polos opuestos, sino que funcionan en consonancia. Creo que el individuo en su conjunto puede funcionar como una entidad exploradora, pero creo que también el proceso cognitivo funciona a través de la dialéctica entre la exploración y la explotación, que eso ya es otra cosa. El adulto, ahora vamos a entrar a la definición del adulto desde mi perspectiva. Esto no es una definición de nadie más que de mí, que son cosas que yo he ido pensando. Leo, el adulto, por el contrario, debería ser la entidad que subvenciona y genera su propio sentido o su propio desarrollo personal. De alguna forma, casi como una definición del superhombre de Nietzsche, ¿no? Situándose en un estado de explotación mental. Esta es la parte más importante de las herramientas que ya cristalizó. Es decir, el adulto, a diferencia del infante, ya tiene una direccionalidad en su comportamiento, ya tiene un sesgo en su comportamiento y por tanto aquellas cosas que realiza en su día a día se encuentran profundamente orientadas hacia algo, ¿cierto? A ese algo yo le llamo el sentido. ¿El sentido de qué cosa? De la vida, ¿cierto? De alguna forma, creo que el paso de la infancia a la adultez se encuentra determinado por esta fase, por esta adolescencia, donde el individuo ya determinó su individualidad, ¿cierto? Ya se diferenció dentro de lo posible del resto,
y se encuentra en un proceso de sentido, de búsqueda, de orientación al mundo, porque su cuerpo le exige exploración, pero el resto, la sociedad le exige explotación. Es decir, de alguna forma hay una disonancia, ¿cierto? Donde está este proceso de intercambio de la fase exploratoria infantil más clásica hacia la fase explotatoria más común en los adultos, situándose en un estado de explotación mental de las herramientas que ya cristalizó. El adolescente es ese punto medio, el punto crítico donde el cerebro cambia y se ve forzado a pasar de la exploración a la explotación. ¿Qué significa esto? Que en la adolescencia tenemos este intercambio cerebral del comportamiento, ¿cierto? En el que el individuo tiene que buscar aquel sentido que va a explotar el resto de su vida. Insisto, esto es reduccionismo. Es reduccionismo. Estamos intentando crear una serie de categorías que nos permitan profundizar en el desarrollo del ser humano. Creo definitivamente que esto es mucho más complejo y por tanto podemos tener episodios de exploración en la adultez, de pérdida de la identidad, ¿cierto? Podemos volver a vivir ese periodo de adolescencia más tarde, lo que se llama, por ejemplo, la crisis de los 30. Y justamente esto es la diferencia que genera. O sea, que yo genero para identificar a un infante, a un adolescente y a un adulto. Resumen, el infante es aquel individuo que está en desarrollo de su identidad. El adolescente es el que está en el desarrollo de su sentido. Y finalmente en el adulto, una vez que tiene una identidad y un sentido definido, explota, ¿cierto? El entorno para conseguir una serie de objetivos. Insisto, reduccionismo puro y duro. Y es aquí donde yo digo que la adolescencia se torna compleja, porque te encuentras en una vicisitud profunda entre la explotación y la exploración que te exige tu cuerpo. Todavía tu mente te exige explorar el entorno para encontrar las herramientas y poder cristalizar estas herramientas en una inteligencia, ¿cierto? En una capacidad de actuar en tu entorno. Y por otro lado, la vida te exige comenzar a explotar. Te exige notas, te exige ciertos objetivos básicos para poder eh, desarrollarte, ¿cierto? Por tanto, se genera esta disonancia en el individuo, se genera esta disonancia en el adolescente que de alguna forma busca explorar, pero tiene que explotar. Y para poder explotar, el adolescente tiene que estar constantemente buscando aquel sentido a través de un proceso de exploración complejo, porque cuando el individuo todavía no ha desarrollado ese sentido, todavía no entiende cuál es su propósito en la vida, finalmente ocurre una situación compleja. Esta situación compleja es que aquellas cosas que debe hacer carecen de un sentido. Por tanto, ¿por qué voy a sacarme buenas notas si no sé qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cierto? Creo necesariamente que esto está ligado a un factor fundamental que se llama la inseguridad. Este es el factor que finalmente determina el cambio de la exploración a la explotación. Y por eso es lo que yo decía que no podemos unir y ligar completamente la edad a este desarrollo. Creo que definitivamente un niño de 8 o 10 años tiene un entorno inseguro requiere necesariamente entrar en una función de explotación, dejar de explorar, es decir, tomar las herramientas, las pocas herramientas que quizás consolidó en su infancia a través de esta exploración profunda de su entorno para poder comenzar a explotar. ¿A explotar qué cosa? Un comportamiento que permita la subsistencia. Y es que cuando tienes la subsistencia determinada y subvencionada por tu entorno, tienes que buscar el sentido. Pero naturalmente cuando entras en un estado de supervivencia, tu cuerpo te exige esto. Cuando entras en un estado de inseguridad, tu cuerpo te exige necesariamente comenzar a explotar. Y entonces aquí entra la tesis fundamental de este video. La adolescencia es la etapa más dura, porque el individuo está pasando por un choque entre el modo de exploración y el modo de explotación. Su cuerpo, su mente le piden seguir explorando, pero el suprasistema, por ejemplo el colegio, el día a día, le exige explotar. Y la explotación requiere sí o sí una direccionalidad y un sentido. Si tú no generas tu propio sentido de la vida, lamentablemente, el suprasistema te va a chantar el suyo. O la misma maquinaria de supervivencia te lo va a imponer. Esto es justamente lo que mencionaba antes. El adolescente, por tanto, queda atrapado justo en ese punto medio, sometido a situaciones que requieren explotación cuando todavía no tiene sus herramientas completamente desarrolladas. Como lo del niño, ¿cierto?
que todavía no tiene una serie de herramientas complejas que les permitan subsistir a largo plazo, ¿cierto? Simplemente funciona a través de una inteligencia cristalizada que logró mediante el proceso de exploración. El adolescente queda atrapado justo en ese punto medio, sometido a situaciones que requieren explotación, cuando todavía no tiene sus herramientas. Esta es la dinámica más compleja de solucionar. Y creo que aquí es donde surge este punto más disonante. Aquí cabe recalcar que no me refiero a que los adultos no sufran y que la vida adulta no sea compleja. Lo que yo digo es que el adulto tiene un sentido, una direccionalidad, sabe con qué está luchando. El adolescente, que tiene pocas herramientas y poca experiencia, experimenta un dolor similar al adulto frente a cosas quizás objetivamente más sencillas. Sin embargo, al carecer de este sentido, no tiene una razón para luchar contra esas cosas. Creo definitivamente que en la mayoría de los casos lo que tenemos es que el adolescente, al carecer de este sentido y al comenzar a sentirse inseguro frente a su entorno, al darse cuenta de que tiene que separarse de su familia porque ya no se lleva bien con nadie adentro y que tiene que formular su propia vida, y al no haber desarrollado muchas veces un sentido de la vida satisfactorio, necesariamente tiene, para pasar a un estado de explotación que creo que lo exige el cerebro, que tener un sentido. Y este sentido, si no se genera de forma propia o mucho más compleja, simplemente se toma tanto del entorno como del propio cuerpo, que exige la supervivencia. Digo textualmente lo que escribí. Y en la vivencia está la dificultad de determinar cuál es el sentido de todo eso que se está experimentando. Como el adulto tiene un objetivo claro, no sufre por eso. A ver, sufre, definitivamente sufre por las cosas que le ocurren, pero no sufre por la falta de sentido, que creo que es uno de los dolores más profundos que un ser puede tener. Por eso creo que a los 30 muchas veces la gente sufre tanto, a pesar de que son adultos, o a los 50 sufren mucho, así como a los 15. Como el adulto tiene un objetivo claro, no sufre por eso. En cambio, el adolescente, que no tiene una respuesta tan evidente, y al no tener un sentido claro, los desasosiegos de la vida resultan ser profundamente extremos, desatando consecuencias psicológicas bien profundas. Para entender esto bien, habría que preguntarse primero, ¿qué es realmente un infante, un adolescente y un adulto? Entonces, utilizando los términos que yo di anteriormente, y que están profundamente descolocados con respecto a lo que la gente generalmente piensa, que es simplemente una sucesión etaria, podemos comenzar a desarrollar esta idea de forma mucho más profunda y finalmente tener una concepción de lo que está ocurriendo. Creo necesariamente que la vida del infante es la más sencilla de todas. Se encuentra completamente subvencionado por su entorno. Si entendemos infancia, ¿cierto? Desde la forma clásica, como simplemente la edad, no es así, porque obviamente tenemos infantes que sufren mucho y este sufrimiento se encuentra determinado principalmente por la inseguridad que el infante ve de su entorno. Por tanto, desde mi perspectiva, ese infante pasa a ser un adolescente y una vez encuentra su sentido, ya sea en la supervivencia o en una determinación consciente de qué es lo que quiere, pasa también a una adultez, o una adultez lamentablemente temprana, por decirlo de alguna forma, donde el niño, el infante, pasa a los 5 o 6 años a ser un adolescente y a los 7 o 8 años a ser un adulto, porque tiene que trabajar y sustentar a su familia. Necesariamente creo que el infante tiene un dolor que es instantáneo, un dolor básico que es el cansancio, el hambre, el miedo, ¿cierto? Esta incertidumbre de si va a poder seguir explorando el mundo. El niño sufre circunstancias, ¿cierto? Pero no sufre ni por falta de identidad, que podría sufrir un infante tardío o un adolescente temprano, ni por falta de sentido, que es lo que comienzan a sufrir los adolescentes. O tampoco sufre, ¿cierto? Por las vivencias del día a día, ¿cierto? Por el largo plazo, como generalmente sufren los adultos que tienen que establecer esto. Y de la misma forma que mencionaba anteriormente, el adulto muchas veces también tiene una serie de problemas similares al infante. Tiene una direccionalidad clara, tiene que sufrir las circunstancias, ¿cierto? En este caso, no como el infante que tiene que simplemente preocuparse por las cosas que ocurren en el momento. El adulto tiene que preocuparse, ¿cierto? Por una temporalidad mucho mayor, ¿cierto? Por lo que va a ocurrir el próximo mes, el próximo año, la próxima década. Pero finalmente las cosas suelen ser bastante sencillas. El niño necesariamente tiene una identidad, que es la identidad de sus padres, y tiene un sentido, que es el sentido de sus padres. Y el adulto, que ya se separó de ese núcleo, tiene un sentido y una identidad también,
que son las que fue tomando a lo largo de su vida, ya sea personales y complejas o ya sea simples como la propia supervivencia o algo que haya tomado de su entorno. El adolescente es necesariamente aquel que carece tanto de una identidad totalmente formada, que bueno, está en general ya bien establecida, pero fundamentalmente de su sentido. Que al no tener un sentido, insisto, las vicisitudes de la vida se viven de otra forma, se viven completamente de otra forma. Y es por ello que el adulto, desde mi perspectiva, vive en un modo mucho más fácil que el adolescente, porque el adolescente carece de ese sentido. Y esta angustia, que es una angustia casi existencial que pasan los adolescentes, finalmente resulta en una situación súper compleja, porque genera muchas ansiedades, ansiedades que tú no sabes qué está pasando. El adulto ve el tigre y corre del tigre, el adolescente no ve nada, está completamente ciego, por decirlo de alguna forma. Y por tanto, leo textual, el adolescente se consolida como el verdadero modo difícil porque reúne lo peor de los dos mundos, la conciencia plena de un adulto, es decir, un ego consolidado un ego consolidado, junto a la impotencia de un niño, es decir, todavía depende de otros, ¿no? Seguir atrapado en este sistema subvencionado que le exige rendir. Aplicando el principio de Nietzsche, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El adulto soporta el cómo, gracias al porqué de la supervivencia, mientras que el adolescente es obligado a someterse a la explotación sin un porqué propio. Es la experiencia del sufrimiento absurdo, sacrificar energía y libertad para un sistema al que no encuentra propósito. Y es que aquí primero hay que hacer una súper aclaración. El adolescente promedio no es así. Por eso cuando yo hablaba al principio, esto se aplica mucho más a adolescentes eh, que tienen una serie de que tienen un principio de intelectualidad algo superior a la media, ¿cierto? Que tienen una conciencia ligeramente superior a la media. Porque si bien el adolescente general sufre estas mismas vicisitudes, creo que no son conscientes de ella y por tanto muchas veces no resultan en crisis existenciales. Creo que la mayoría de los adolescentes sufren como infantes y es que creo que muchas veces el desarrollo regular del ser humano pasa directamente de ser un infante a ser un adulto. Creo que en la mayoría de la población este periodo de adolescencia se encuentra muy cortito, casi como, casi como si no ocurriese. Y pasan directamente a una adolescencia. Desde la infancia, perdón, pasan directamente a la adultez y no pasan por este periodo de adolescencia. Creo que no todos pasan por la adolescencia. Eso es un punto muy importante de tratar. Por tanto, eh, evidentemente pasan por una adolescencia etaria y hormonal y cerebral, pero no necesariamente la adolescencia de la que yo estoy hablando. Creo que es una adolescencia bastante más profunda y más compleja. A esto tenemos que sumarle un tema súper importante, y es la cristalización versus las herramientas que tú vas adquiriendo. El infante se encuentra necesariamente y lógicamente a través de un proceso evolutivo, en un proceso de exploración, porque requiere de conocer su entorno, requiere, y todo tiene una importancia similar, porque debido a que todavía no tienes la experiencia, todas las cosas que ocurren en tu entorno son relativamente igual de importantes. El adolescente deja o está dejando, ¿cierto?, este proceso de exploración, sigue manteniéndolo hasta que encuentra un sentido. Este sentido es el que hace un sesgo a esta exploración hacia una explotación mucho más profunda. Dentro de esta T del conocimiento eh, que siempre suelo hablar en los videos, ¿no? El adolescente sufre además por esta, esta disociación que encuentra entre aquel sistema que lo subvenciona y aquel sistema que le exige dejar de ser subvencionado. El adulto, que ya no se encuentra subvencionado y que debe valerse por sí mismo, tiene un sentido y una orientación clara a su propósito, ¿cierto? Que es sobrevivir con las herramientas que le tocaron. Pero el adolescente sufre una angustia de ser forzado a rendir sin tener una brújula propia. Y justamente esta situación es la que más acompleja, ¿cierto?, a los adolescentes, que creo que es a los adolescentes que justamente los adultos le dicen estas cosas. Aquí entra otro tema que creo que es súper interesante y es que creo que por eso mismo los adolescentes se obsesionan con figuras filosóficas, bueno, los adolescentes, insisto, no, un porcentaje mínimo de adolescentes que tienen esta temática, ¿cierto?, este problema, se obsesionan con Nietzsche o con otras figuras como Camus. Creo que la adolescencia es justamente donde aprovechamos, ¿cierto?, de experimentar este existencialismo por esta pérdida de sentido. De alguna forma creo que Nietzsche y Camus, por ejemplo, eran adolescentes eternos, ¿no? Su vida transcurrió en una adolescencia profunda. Y creo que la intelectualidad también hace esto. Creo que la intelectualidad aumenta
lo que sería la temporalidad de la adolescencia. Puede ser que en una persona que no tiene una reflexión tan profunda o una necesidad, ¿cierto? O una curiosidad interna, puede ser que la adolescencia pase rápido. Pero en otro que no le satisface un simple sentido de la vida, como cuidar a los demás, o cuidarse a sí mismo, o sobrevivir en un entorno, o disfrutar, que sé yo, la felicidad, eh, pues cambian las cosas, ¿no? Creo que no todos los contextos son iguales. Y aquí entonces pasamos a otro punto. Leo textual. En el momento en que un individuo consigue un sentido y comienza a explotar el mundo con él, se vuelve un adulto, sin importar la edad. El niño de 6 años que tiene que salir a trabajar se ve obligado a explotar la realidad con las pocas herramientas que alcanzó a cristalizar, convirtiéndose en un adulto prematuro. En cambio, hay adultos que con 40 años siguen en una profunda adolescencia porque aunque ejecuten un sistema de explotación por inercia, jamás encontraron un sentido claro que realmente apele a su individualidad. Es decir, comienzan a explotar simplemente su supervivencia, nada relacionado a su individualidad. Por tanto, son casi que infantes, por decirlo de alguna forma, o adolescentes, creo que es mejor dicho. El bucle constante de la adolescencia ocurre cuando existe una disonancia fundamental. El individuo tiene una identidad consolidada, pero no logra hacer clic entre lo que es su identidad y el sentido de la vida que se le ofrece o que intenta construir. La verdadera adultez solo se alcanza cuando se logra una consonancia entre quién eres y la forma en que explotas el mundo. Esto referente, insisto, al adolescente que yo hablo, que es el adolescente que tiene esta búsqueda constante del sentido y que termina su adolescencia cuando ya encuentra ese sentido. Algunos capaz que nunca lo encuentran y otros capaz que lo encuentran rápidamente. Para finalizar, decir que la adolescencia es el modo difícil rompe con la narrativa común, pero resulta aún más disonante cuando se plantea que pensadores como Nietzsche o los existencialistas no eran más que adolescentes, sistematizando qué cosa, su propio sentido de la vida. Con una profunda intelectualidad, probablemente tuvieron una infancia larga que les permitió cristalizar una serie de herramientas que no todos tienen la oportunidad de. No creo que todos tengan la oportunidad de aprender sistemática, metodología. No creo que todos tengan la oportunidad de aprender epistemología, ontología, ¿cierto? No todo el mundo tiene esta posibilidad, ya que pues la vida, creo que tienes que estar profundamente subvencionado para poder hacer esto o alienado, ¿cierto? De tu estado físico y mental. Como decía antes, o que la rutina de la adultez y pagar cuentas es simplemente el camino fácil que toma el cerebro para anestesiarse y dejar de hacerse preguntas existenciales. Insisto, creo que muchas veces adolescentes que viven esta vida difícil y que no encuentran un sentido de la vida, finalmente si no lo encuentran, en la mayoría de los casos, a menos que tengan una situación privilegiada, como podrían ser los antiguos sacerdotes o filósofos, tienes necesariamente que adoptar el sentido más básico de la supervivencia, que es el sentido de la vida evolutiva, ¿cierto? De la vida animal. En fin, este fue el video de hoy. En esta reflexión caímos en cuenta, ¿cierto? De esta pregunta, ¿cierto? Que tienen muchos adolescentes. ¿Es realmente la adolescencia tan fácil y yo soy un subnormal que está sufriendo por nada? ¿O realmente esto cambia, mejora con el tiempo? No. Y sí, no mejora con el tiempo en el sentido de que el adulto tiene sus propias dificultades, ¿cierto? Pero sí creo que mejora en un sentido, que es en el sentido de esta angustia existencial, que necesariamente va desapareciendo con el tiempo, a menos que tengas un sistema que te subvenciona, que no es la mayoría de los casos. Probablemente en un sistema infradesarrollado que no tiene la capacidad de subvencionar a los individuos hasta los 28 años, como podría ser Europa, no sea un tema la angustia existencial. Probablemente si tú tienes padres ricos y tienes una intelectualidad profunda y una inseguridad profunda en tu intelecto, sí tengas este problema, ¿no? En fin, este fue el video de hoy. Chao, pescado.